Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre, un placer estar con todos ustedes el día de hoy y siempre trayéndoles temas de actualidad, temas que les pueden ayudar para mejorar su vida, pero sobre todo para construir de este mundo un mundo mejor. Y hoy pues quiero hablarles de un tema que se habla mucho en redes sociales, pero no se habla de manera seria. Se habla mucho en TikTok, pero con alguna información que es falsa. Y yo tengo una amiga que se llama Graciela Medina, que es psicóloga y que nos quiere explicar mejor de lo que tú has escuchado en otros lugares, qué es un psicólogo, cuándo debes ir a un psicólogo, cuándo debes llevar a tus hijos a un psicólogo, porque hace poco fue el día del psicólogo precisamente, entonces queremos honrar a estos profesionales que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan a tener una estabilidad emocional y quiero que también Graciela Medina nos aclare algunos conceptos. Ella es licenciada en psicología y también tiene especialidad y maestría en psicología clínica. También tiene una maestría en ética aplicada, así es que toda la confianza del mundo con Graciela Medina. Ella por muchos años fue docente del Tecnológico de Monterrey y ahora tiene su consultorio, es decir, en la psicología clínica. Ella tiene más de 40 años sirviendo a la comunidad y pues luego les pasamos los datos para que sepan dónde la pueden localizar. Muchas gracias, Graciela, por aceptar la invitación. Gracias por aclararnos todas estas dudas. Muy amable, muchas gracias. Pues aquí a la orden. Es siempre un placer poder contribuir de alguna manera aclarando, en este caso, pues un área de interés muy importante para mí que me he dedicado todo este tiempo. Ujú. Oye, Graciela, pues primero yo creo que así como si fuéramos un niño de 5 años, ¿verdad? Explícanos qué es la psicología o cómo nace esta carrera de psicología. Fíjate, es de las disciplinas científicas que tienen toda una trayectoria en la formación de profesionales, es de las más jóvenes, podríamos decir. Ok. Y sin embargo, su objeto de estudio, su sujeto de estudio, pues es muy importante porque es cómo piensa y cómo siente el ser humano. Entonces, es muy ambicioso, les comento yo, ¿no? Porque cómo entendernos a nosotros mismos en áreas tan complejas de nuestra vida, ¿no? Que van determinando nuestras acciones, nuestro comportamiento, cómo pensamos y cómo sentimos. De eso trata la psicología. Voy a completarlo con una idea que creo que nos puede también servir mucho para un marco de referencia, que es no nada más atendemos o nos preocupamos de comportamientos que nos hacen sentir mal o que digamos que los podemos ubicar como críticos o en relación a trastornos, sino también en el amplio espectro de expresión o de manifestación de la psicología humana. Es desde lo que podríamos considerar como algo normal, ¿verdad? Nuestro comportamiento normal, hasta el otro extremo de este abanico del espectro, que es trastornos, pues ya ahora sí críticos, ¿no? Ok. Situaciones difíciles que pasan de nuestro control y determinan mucho, pues, sufrimiento o cuestiones difíciles, que no ¿Y por qué, podemos. por qué crees, Graciela, que esta sea una disciplina científica más nueva, es decir, más joven? Quizá los seres humanos no nos preocupábamos tanto por cómo pensamos o cómo sentimos, o quizá teníamos miedo o tenían miedo los antiguos de, como se dice vulgarmente, Explorar, escarbar o explorar escarbar. un poquito del cerebro y descubrir cosas que a lo mejor nos daba miedo descubrir y que sin embargo pues no tiene que darnos miedo, sino que nos sorprende y así Sí. hace que podamos desarrollarnos mejor. O sea, el interés por entendernos, por saber de nosotros y explicarnos a nosotros mismos es muy antiguo. Digo, lo documentado son de los griegos, 500 años antes de Cristo, ya se hacía preguntas muy documentadas, ¿verdad? De cómo pensamos o cómo sentimos, eran expertos.
Lo hacían a lo mejor desde planteamientos filosóficos, pero la verdad es que impactaban o tenían que ver en el ámbito psicológico. Acuérdense, por psicológico vamos a pensar siempre en dos áreas entrelazadas, Ok, sentimientos y pensamientos del humano. ¿Verdad? En términos científicos o en términos más puntuales, ¿verdad? ujú, Es cogniciones, es el término ok, correcto de los el término correcto. pensamientos, de los Pero fíjate, pensamientos. pero yo te voy a interrumpir un poquito, Alice, Sí, Graciela, porque a mí me llama mucho la atención que recalques eso, porque yo siempre tenía entendido que la psicología tiene más que ver o solo que ver con lo que pensamos y cómo funciona nuestra mente, y nunca me había puesto a pensar que tiene que ver con lo que sentimos. O sea, como que esa rama yo decía, bueno, no, no, el psicólogo no tiene que explorar en lo que siento, sino en lo que pienso. Como que hay una dualidad ahí muy interesante que a la vez está muy compenetrada. O sea, pensar y sentir son dos cosas que a veces las separamos, ¿verdad? sí, o sea, la verdad es que son intangibles las dos. Pensar y sentir no las puedes tocar, no puedes tocar eso. Lo puedes encontrar o pesquisar o dar cuenta de él a través de comportamientos, actitudes o, como decimos, acciones. ¿Verdad? O Sí, sea, ¿cómo sabes tú de pensamientos o sentimientos? Pues a través de cómo actúa el humano. de cómo actúo. Ajá, entonces, finalmente son tres áreas: pensamientos, sentimientos y comportamiento. Y hay gente que tiene mucho miedo a ir a un psicólogo. Mucho. Este, yo, Pero yo ya me no de, tanto, ya ya, no ya no tanto, tan, Lili. sí, ya se ha puesto más, ya es más común Más de conocimiento público. porque ya como que había un desconocimiento, decían, ay, es que el psicólogo es porque estás muy mal de la Sí, mente, ¿verdad? sí, Muy, muy mal. Y no pensábamos en que puede ser como una palanca de ayuda para algo que podamos estar ahí, nos puede impedir realizarnos plenamente. Entonces, ¿tú cómo consideras que debe la persona plantearse esta situación de decir, creo que tengo que ir con un psicólogo? ¿Cuándo sí. empieza eso de decir, en qué momento uno no solamente lo cree, sino lo necesita? Sí, la verdad es que insisto mucho en que no tiene que ser cuando te sientas mal nada más. O sea, definitivamente vas cuando te sientes mal, tocas la puerta, ¿verdad? Del especialista. Pero es muy pertinente, es muy importante que vayas y también indagues sobre ti mismo Ok, cuando estás produciendo muy bien o cuando tienes intriga de por qué estás expresándote como lo estás haciendo, o porque estás manifestando más ciertas cosas, que te cuestionas sobre ti mismo. Para eso tenemos una gran corteza cerebral claro. que nos permite pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la cuestión del autoconocimiento es fundamental y eso te permite crecer, te permite desarrollarte, te permite enmendar errores, te permite aprender de ellos. O te permite, por ejemplo, algo maravilloso que es la toma de decisiones a través de un juicio crítico. Entonces, es fundamental que nosotros podamos tener esa capacidad y que nos la reconozcamos. O sea, que digas tú, hombre, si puedo pensar en mis cosas, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo con una apertura de pensamiento, ¿verdad? O sea, no nada más para como que echarme porras, sino es, a ver, ¿en qué cometí tal error o en qué situaciones me resbalé, como digo yo, ¿verdad? Así como que, ¿por qué dije lo que dije? A lo mejor no me di cuenta y ofendí al otro, o a lo mejor no me di cuenta y omití algunas cosas importantes, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel, o sea, en ese amplio espectro, tú puedes encontrar razones para atenderte. Y también me gusta, como dices, que también podemos ir no solamente cuando estamos mal, sino cuando producimos cosas buenas. Es decir, Sí, ahora me siento en mi mejor momento, estoy en la plenitud de la vida, estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía, pues voy a consultar con un psicólogo para que me diga de las cosas que estoy haciendo bien, cómo continúo haciéndolas bien,
porque antes no las hacía. Entonces, como que ese es explorar no solamente las cosas malas, sino las cosas buenas. Entonces, me gusta cómo lo manejas y cómo podemos nosotros pensar en nuestros hijos también, Graciela, porque Claro. eh, casi siempre, sobre todo las que somos mujeres, todo lo enfocamos a los hijos, ¿no? A nosotros nos dejamos al último. Pero vamos a hablar de dos cosas. Quiero como dividir esta pregunta en dos. Primero, ¿qué pasa cuando la mujer se deja al final, verdad? De eso hablaremos en un ratito más. Pero la otra parte es cuando nos preocupamos por los hijos, cuando queremos que nuestros hijos sean los mejores, que sean exitosos, que sean felices, que hagan las cosas bien, ¿cuándo debemos pensar a mi hijo lo debo llevar al psicólogo clínico? Bueno, la verdad es que ahí ya entramos a las, podríamos decir, a las fases del desarrollo o a la psicología del desarrollo, en donde cada etapa tiene sus retos. Y cuando vas acompañando o vas, sí, acompañando, sosteniendo a tu hijo desde recién nacido en adelante, sobre todo los primeros años, en donde ese holding, ese handling, ese sostenimiento de un adulto sobre un niño es súper importante para que sobreviva y para que se fortalezca. Sí, Entonces tú vas identificando cómo va sus diferentes líneas del desarrollo, ¿verdad? Entonces tú puedes ir identificando, oye, este niño no atiende los sonidos o no atiende o no pronuncia ya como debería ok, para su edad o no deambula o con seguridad, con confianza. eh, es decir, todos esos son indicadores súper ok, importantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora la capacitación que hay para padres de familia o maestros de kinder o personal de las guarderías y demás, de hacer un diagnóstico temprano para este claro. tipo de indicadores del desarrollo y detectar de una manera oportuna las conductas del espectro autista. Entonces, es muy importante tener esa, como, esa mirada o ese ojo clínico sobre estos aspectos del desarrollo cuando tú eres responsable de otro ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? Pues desde ahí. De ahí en adelante, porque imagínate el desarrollo de una niña. El desarrollo de una niña tiene momentos importantísimos. Nos podemos ir hasta la cuestión de la pubertad, hasta el momento de la pubertad y decir, ah, caray, viene su menarca, su primera menstruación, cómo lo toma, cómo va asimilando su género, cómo se va perfilando su Los género. cambios de ánimo y todo eso, si son normales, no son normales, ¿verdad? Así es como va tomando su feminidad o su identidad de género, ¿verdad? Entonces ese es otro momento importante en la mujer. Después vienen ya propiamente la adolescencia y luego viene la juventud con sus respectivos, digamos, mm, avatares o situaciones a considerar. ¿Qué no decir ya en la adultez temprana, en la juventud y luego en la adultez? Todos son momentos, me refiero o quise llegar hasta la menopausia o este Que de eso momento en vamos a donde... hablar en la segunda media hora, porque Perfecto. es todo un tema y como hace poco tuvimos a un médico que nos habló Ajá, de las cuestiones de salud, del ajá, climaterio y la menopausia, bueno, sí, me así gustaría es. que en la segunda media hora nos hablaras de este tema en la relación con psicología. Ajá. Y claro, cuando dices que al niño, que a la hija o al hijo, hay que estar observando si su lenguaje, si su comportamiento, si ya tiene edad para caminar y no camina, si tiene edad para hablar y no habla, o no habla bien, o no se relaciona bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Se vale comparar? Porque también siempre nuestros abuelos decían la frase de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces, ¿se vale comparar con otros bebés y con otros niños para poder decir, mi hijo todavía no hace esto y me debo preocupar? ¿O simplemente valernos de que los maestros o los que están en la guardería cuidando a mi hijo y nos observen y nos indiquen si algo está mal? ¿Qué sugieres tú? O sea, los parámetros digamos, de indicadores a alcanzar en los diferentes periodos de la vida, en momentos de la vida, son muy importantes. Son una guía
porque además pues son universales y tienen que ver mucho también con el desarrollo como base, con el desarrollo fisiológico, con el desarrollo Ok, biológico de la muy persona. bien. Y de ahí desprendemos, o sea, el cuerpo como un sostén de las funciones psicológicas, de ahí vamos desprendiendo estas, ¿verdad? Entonces Sí, es, si ya tiene maduros ciertas zonas cerebrales, entonces luego ya puede ver, o ya puede sí, escuchar, ¿verdad? O ya puede caminar, o ya puede balbucear, etcétera, ¿no? Entonces, es que ya en este momento debía de decir ciertas frases, o ya puede hacer un movimiento psicomotor fino como la prensa, ¿verdad? O sea, prensar sí, aspectos más, objetos más chiquitos, o montarse a un juguete, a una bicicleta montable de bebé, y dices tú, todo eso ya, esos son comparables, o sea, son claro, comparables con universales. Sin embargo, tienes razón, o sea, cuando no tenemos mucho ojo clínico de mirada abierta, no open, sino que nos vamos con una tendencia del prejuicio, ¿verdad? Para claro. comparar al niño de por qué no es como su primo, por qué no es Como su hermano, como su hermano simplemente. mayor, Sí, exactamente, o la estrellita ahí, a la vista, y eso pues no, definitivamente no está bien. O sea, estaríamos hablando de que vamos creando un estigma y vamos prejuiciando, ¿verdad? De claro, que este niño a lo mejor no va a desarrollar o no puede o no quiere desarrollar ciertos comportamientos. Y entonces vas alimentando claro, un prejuicio. Con ese prejuicio vas alimentando una forma de ser, digamos, de menor, no sé si desarrollo, de menor habilidad que tenga el niño, porque finalmente el niño va armando su propia estructura de personalidad de acuerdo a cómo es reforzado por el ambiente. claro, porque todos somos diferentes y todos nacemos con un temperamento diferente, pero qué importante es que los padres y los maestros propicien un ambiente adecuado para que se forje la Exacto, personalidad, ¿verdad? exactamente. Con Entonces, respeto, con... qué Ujú, bueno que aclaras que hay, no es comparar, sino es ver ciertos parámetros que sí, son universales de cómo debe ir el desarrollo, pero sin hacer comparaciones en el sentido de que si tu hermano es muy bueno, tú tienes que ser igual de bueno, no sé, en matemáticas, por ejemplo. O si sí, tu hermanita aprendió a caminar a tal edad, tú también tienes que aprender a caminar. Entonces, hay parámetros que tienen su rango, no son así estrictos, de que a cierto año y con ciertos meses de edad tienes que hacer esto, ¿verdad? Sino que tienen cierta exacto. flexibilidad, ¿verdad? Y por Y eso yo hablaba ahí, de una mirada más fina de parte de mirada los fina, papás. me gusta eso, que digas mirada Sí, fina. Y en el sentido también de que cuando hacemos esas comparaciones que son más de ser estrella, eh, podemos incluso dañar a claro, nuestro hijo, y ahí es donde creo que quien debe ir al psicólogo, pues es la mamá también para que el psicólogo lo sí, oriente y le diga, ¿cómo debo tratar a mi hijo? ¿Está es correcto. pasando esto en mi familia? Mi hijo mayor o mi hija mayor o la menor es muy brillante, mi otro hijo no, yo me estoy comportando de tal manera, yo como mamá o yo como papá, ¿qué me recomienda el psicólogo, la psicóloga? ¿Qué me recomienda? Ay, yo creo que ahí sería un feedback de decir, a ver, yo hago esto, debo hacer esto, no debo hacer esto. Y qué importante es la labor de ustedes en ese sentido, porque Ujú, siempre queremos ser los mejores padres, porque queremos que nuestros hijos también sean los mejores. Pero ¿qué es para nosotros lo mejor? ¿Y qué es claro. para ellos lo mejor? O sea, ese término de mejor creo que es muy ambiguo, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, bueno, ahí en ese sentido los hijos. Y por otro lado, los papás, papá y mamá, cuando pasan estas cosas, es importante que vayan al psicólogo. Los papás, los varones, creo yo, tú me desmentirás si no estoy en lo correcto, son más renuentes a ir a un psicólogo. O sea, lo que yo escucho, o a lo mejor los hombres son más discretos, es que va más a un psicólogo una mujer adulta que un hombre adulto, sobre todo cuando son papás o mamás.
¿Qué me dices de esto? ¿Sí es cierto o no es Favorablemente, cierto? favorablemente va cambiando. Ahora Ok. hay mucho varón, mucho hombre que va a la consulta. Y sabes que también muchos jóvenes. Es Ah, maravilloso. qué Muchos bien, jóvenes. maravilloso. Sí, muchos, muchos jóvenes, hombres y mujeres. Pero efectivamente, o sea, sí había una tendencia a que culturalmente tú sabes que nos fueron reforzando más la idea de las mujeres de que nosotros sí podíamos hablar de los sentimientos y expresarlos a través del llanto o la alegría o lo que fuera. Y a los hombres no, o sea, los hombres tenían que ser más discretos o más, menos expresivos, Claro. porque eso estaba asociado con la hombría o con el machismo, Los lamentablemente. hacía débiles. Creían Sí, que se los hacía veían, débiles, ¿verdad? es correcto, Y ahora imagínate. van más. Qué bueno, fíjate, a mí eh, pues he tenido la oportunidad de tener muchos alumnos a lo largo de mi vida, de muchos estudiantes, hombres y mujeres de varias edades. Y, y recuerdo yo que, sobre todo en pandemia, que era cuando más dialogaba yo con los jóvenes, pues para darles Ujú. ánimo, etcétera, porque estaban encerrados, algunos incluso solos, se habían quedado lejos de su país, no podían entrar a su país por la pandemia. Y me comentaban algunos que iban a consulta psicológica incluso eh, sin que sus papás supieran, Ujú, porque ujú. los papás estaban en contra Sí, de que vayas al psicólogo sí, y ellos por su cuenta buscaban apoyo psicológico, ya sea presencialmente o por Zoom, que se estuvo dando en pandemia, y se sentían muy bien. sí. Entonces, ¿qué les puedes aconsejar a esos papás que, que piensan que un joven, cuando el hijo te dice, quiero ir al psicólogo, y los papás le dicen, no, no lo necesitas, tú cuéntame a mí tus problemas? ¿Qué les recomendarías tú a esos papás que son renuentes a que el joven o la joven vaya al psicólogo? Bueno, es un poco difícil hacer cambios radicales en la forma de ser, pero es muy importante que tengan apertura y confianza. Apertura en el sentido de que los tiempos van cambiando y no siempre las personas cercanas son las más recomendables o que sentimos como recomendables para hablar por los cambios generacionales o demás. O Claro. simplemente por cuestiones de pudor. O sea, es una cuestión en donde no puedes expresar todo ni demás. ¿Por qué? Porque hay una característica muy importante que debemos de considerar, que es que los jóvenes están haciendo todo un trabajo mental por adquirir su identidad personal Sí, de la cual quieren, cuando van teniendo logros y van considerando su identidad, pues la quieren preservar y la quieren claro. proteger o cuidar. Entonces, andar hablando cosas de sí mismo la pone en peligro. Sí, Entonces, chin, tanto trabajo que me costó, ¿verdad? Ir creando una identidad como para que luego se ponga en peligro. Entonces, no, yo lo que quiero es, al mismo tiempo que quiero ser yo, conocerme y hacer las cosas que yo quiero, al mismo tiempo quiero cuidarla. Entonces, tengo que elegir muy bien con quién hablar. Ahí es donde entra un profesional que fue o ha sido formado para actuar lo más posible que pueda de forma neutral, claro, ¿verdad? No decidiendo por el joven, sino ayudando a que el joven siga decidiendo las cosas por sí mismo. Y eso es algo con lo que los papás no pueden mucho, no se les facilita mucho, porque tendemos a tener ya respuestas hechas o querer conducir al hijo por un camino preestablecido. claro, ¿Por qué? Pues porque le queremos ahorrar problemas. O sea, simple y sencillamente, si nos vamos a la parte más positiva de esto, por el amor que le tenemos. claro. Y te lo digo así porque no siempre es positiva. O sea, estas cuestiones son muy difíciles y muy subjetivas, pero pues sí nos encontramos lamentablemente tendencias en donde los papás ponen obstáculos para el desarrollo individual, no dependiente, ponen trabas para la conformación de una personalidad autónoma, y entonces lamentablemente hacen de una o de otra manera
¿verdad? Que el hijo vaya teniendo obstáculos muy difíciles de vencer. Por ejemplo, toda la cuestión de la desconfianza, las indecisiones, la cuestión del temor a actuar, miedo al éxito, cosas así que de una o de otra manera fueron, este, de alguna manera reforzados por sus papás. Entonces, bueno, en Claro. concreto es eso, o sea, para eso nos formamos los psicólogos, para hacer este tipo de intervenciones lo más pertinentes posible y neutrales, tratando de ser objetivos con las personas que nos toca atender. Y sobre todo, como dices, no encauzarlos a lo que uno quiere, Sí, ¿verdad? no, Porque siempre el papá, la mamá tiene un ideal de hijo, sí. ¿verdad? Fíjate, Y hace quiere, poco me dijo una señora, perdón la no, sí, interrupción, claro, claro. pero me dijo una señora, es que está yendo mi hija con el psicólogo porque no quieren tener hijos y entonces yo estoy muy preocupada porque qué clase de psicólogo es, lo ha de estar induciendo a que decida esto. Y entonces, no, de ninguna manera. Entonces te digo, no es un buen psicólogo, le decía yo. Si eso está actuando así, que no vaya, pero te puedo asegurar que no lo está haciendo así. ¿Ah? Claro, O sea, no, porque si no, pues cómo gradúas o cómo, sí, dar las credenciales a un colega que está manipulando la vida de otros. O sea, claro. no, de ninguna manera. Esto no es un buen, psicólogo. Es cierto, porque también vemos a veces en las películas o en los programas de televisión cosas a veces irreales de que un psicólogo lo hizo hacer cierta cosa o lo hizo evitar cierta cosa. Y claro, hay que tomarlo por lo que es, son películas, son acciones, pero aquí No, lo no, Belinda, importante pero es, tienes razón, tienes razón. O sea, a lo mejor yo me fui más al purista de la calidad de los colegas, pero lamentablemente pues hay de todo en la viña del Señor. hay de todo en la vida. Y vamos a tener que hacer un corte, Ajá, Graciela, porque se nos sí, termina la primera media hora, pero lamentablemente, ¿cómo? pero no se Tan vayan rápido. porque en la segunda media hora vamos a tratar de esto y cosas aún más interesantes sobre las funciones de un psicólogo.